Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosalía Mendoza. Yo les vengo a hablar acerca de una enfermedad llamada síndrome metabólico. Primero que nada, les quiero platicar que en un estudio que evaluó la prevalencia de este padecimiento en diferentes ciudades de Latinoamérica, reportó que la prevalencia más alta en personas entre 25 y 64 años de edad fue en la Ciudad de México. De ahí la importancia de dar a conocer esta información para que la población sea consciente de los problemas de salud que se tienen en la actualidad en nuestro país. Bueno, ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico ha sufrido una serie de definiciones a lo largo del tiempo, pero en la actualidad se ha globalizado estas definiciones y se ha llegado a la conclusión en general que es un conjunto de alteraciones metabólicas que suceden al mismo tiempo en una persona y que se establece cuando esta persona presenta tres o más de estos padecimientos. Como número uno tenemos a lo que es la obesidad visceral o obesidad abdominal o obesidad central. Número dos es cuando se tienen niveles bajos de colesterol de alta densidad o de colesterol bueno a nivel de sangre. Número 3. Se conoce a la hipertrigliceridemia como los niveles altos de triglicéridos que se presentan en sangre. Número 4. A la hipertensión o presión alta en nuestro organismo. Y por último, cuando hay una hiperglucemia o una concentración de glucosa alta en sangre. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas que se pueden presentar en el síndrome metabólico? Pues la mayoría de estos padecimientos que mencionamos anteriormente, pues no dan signos y síntomas muy evidentes en etapas tempranas. Sin embargo, podemos considerar un signo visible la circunferencia grande de la cintura, así como también algunos otros síntomas y signos que se dan cuando hay una hiperglucemia, que pueden ser el aumento de excesivo de sed o la frecuencia con la que vamos a orinar, así como el cansancio en general y la visión borrosa. ¿Cómo se diagnostica el síndrome metabólico? Pues como ya dijimos, tienen que presentarse tres o más de las afecciones que mencionamos y que ahorita vamos a explicar un poco más acerca de ellas. Comenzamos con la obesidad visceral, abdominal u obesidad central. Esta se mide a través de la circunferencia de la cintura y se presenta cuando en los hombres esta circunferencia es mayor a 102 centímetros y en las mujeres es mayor a 88 centímetros. La hipertrigliceridemia tiene que darnos un nivel más alto o igual a 150 miligramos por decilitro cuando tomamos una muestra de sangre, específicamente en un estudio llamado perfil de lípidos, y nos arroja este resultado en los triglicéridos. De igual manera, en este estudio se puede ver lo que es el colesterol, específicamente el de alta densidad, y este debe de estar bajo. En los hombres debe ser menor a 40 miligramos por decilitro y en las mujeres 50 miligramos por decilitro. O cuando ya se está llevando un tratamiento referente
a este padecimiento. Otra afección importante es cuando tenemos la presión alta o hipertensión. Y esto se da cuando el número mayor es mayor a 130 mililitros mililitros de mercurio o, perdón, y el número menor es igual o mayor a 85 milímetros de mercurio. A esto le vamos a llamar hipertensión. Y por último, cuando en los niveles de sangre se presenta una glucosa alta en ayunas o que ya fue diagnosticado y que se está tomando medicamento para esto. Y aquí los niveles de glucosa deben ser mayores o iguales a 100 miligramos por decilitro para llamar o diagnosticar como una hiperglucemia. Bueno, todos estos padecimientos de los que hablamos y que se pueden presentar de manera individual, como decíamos, necesitamos que haya 3 o más al mismo tiempo en un paciente para que podamos nombrarlo como síndrome metabólico. Ahora bien, estos padecimientos nos pueden dar complicaciones, que al final es lo que se quiere evitar para poder evitar el que haya una prevalencia de enfermedades que pongan en mayor riesgo nuestra salud. Una de ellas sería que al evolucionar este síndrome metabólico se pueda presentar lo que llamamos diabetes tipo 2. Otra afección serían las enfermedades cardíacas y por último las enfermedades circulatorias. Esto es debido a que, principalmente a que como hablamos, hay un aumento considerable de grasas, principalmente de triglicéridos, y una disminución de las grasas buenas o las de alta densidad, que estas son las que nos ayudan de una manera a proteger cuando las placas de grasa que se van acumulando en lo que es la luz de las arterias y conforme va pasando el tiempo van disminuyendo esa luz al formar esas placas y lo que llegan a hacer es tapar esas venas y cuando esas afecciones están principalmente en arterias grandes, pues se puede llegar a ocurrir lo que son isquemias o infartos de consideración. De igual manera, puede también suceder en arterias o venas de menor tamaño, pero que tienen complicaciones también severas, como en los accidentes cerebrovasculares o en las isquemias que ocurren en otras partes de nuestro cuerpo y que son parte de las enfermedades circulatorias. Bueno, ¿cuáles son las causas del síndrome metabólico? Pues como ya lo hemos hablado, principalmente sería el sobrepeso y la obesidad. Esto lo podemos ubicar cuando medimos nuestro índice de masa corporal, que es una fórmula que se obtiene a través de nuestro peso dividido entre nuestra altura al cuadrado. Y después lo comparamos con nuestra tabla, en donde nos indica que cuando está entre 18.5 a 24.9 este IMC, pues va a ser, hablamos de un rango normal. Cuando es mayor a 25 y hasta 29.9 se le llama sobrepeso. Y cuando es mayor a 30, pues ya se cataloga como una obesidad y va a depender del número sobre el grado de obesidad que se va a presentar en el paciente. Otra de las causas, pues también es la falta de actividad física, la cual pues no solamente nos ayuda a mantener un peso saludable, sino que también nos da muchos otros beneficios en cuestión salud para poder mantener
niveles adecuados de azúcar, también nos ayuda a tener un mejor sueño, también nos hace que nuestro metabolismo trabaje de una mejor manera. Entonces, sin duda es necesario que cuando no lo hay, pues se lleguen a presentar una serie de complicaciones. Y por último, también podemos hablar de la resistencia a la insulina. Y hablando de la resistencia a la insulina, pues es comentarles un poquito acerca de ella. También es una enfermedad que en los últimos años se ha visto que ha ido en aumento, sobre todo entre la población mexicana. Eh, digamos que normalmente nuestro sistema digestivo va a descomponer los alimentos y los va a transformar en azúcares. Y cuando esto pasa, la insulina, que es una hormona que nuestro páncreas secreta, va a ayudar a que ese azúcar que llega a nuestro organismo, pues se introduzca dentro de las células y funcione como un tipo combustible para ellas. Pero en los pacientes que presentan resistencia a la insulina, estas células del cuerpo no van a responder de una manera normal a la insulina y entonces no van a permitir que la glucosa entre con facilidad y por lo tanto se van a presentar niveles elevados de glucosa en sangre. Aun y cuando se secrete más insulina, pues no va a haber una manera fácil de poder introducirlo. Y es a esto a lo que se le llama resistencia a la insulina. Los síntomas generales serían sentirse cansados, tener dolor de cabeza y también tener mucho sueño, sobre todo después de una comida que sea alta en carbohidratos. Y pues los signos pudiéramos considerar el subir de peso o no poder bajar de peso también. Y cuando se presentan lo que llamamos acantosis nigricans, que son unas manchas que, como se puede ver aquí en la imagen, se presentan principalmente en el cuello, también en los pliegues, como son aquí en el codo, en las piernas o en las axilas. Y otro dato, pues es ya para confirmar resistencia a la insulina, es el índice OMA, que se mide en niveles de sangre y que nos debe de marcar como mayor o igual a 2.5. Factores de riesgo que no se pueden controlar. Bueno, pues existen factores que es difícil que nosotros, o más bien que no podemos controlarlos debido a que pues son genéticos o porque son ambientales eh, y que nos van a dar ese punto negativo que nos pudiera llevar a desarrollar síndrome metabólico. Uno de ellos, pues, es eh, el riesgo que se va aumentando conforme vamos avanzando en edad. Y esto es principalmente porque, como hablábamos también, pues nuestro metabolismo ya no empieza a tener una serie de degeneraciones, una serie de falta de metabolizar o de procesar muchos de los alimentos que consumimos y de igual manera también nuestras arterias ya no tienen esa misma respuesta a limpiar, digamos, todo ese acúmulo de grasa que se pueda ir dando y que eso pues también es a base solamente de nuestra alimentación. Pero conforme va pasando la edad, pues somos más propensos a poder desarrollar lo que es el síndrome metabólico. Otro factor sería la etnia. En este caso, se ha visto que los hispanos, especialmente las mujeres, pues tienen mayor riesgo de padecer síndrome metabólico. De igual manera, las mujeres que tuvieron diabetes gestacional, que es un tipo de diabetes que se quita cuando
finaliza el embarazo, también son más propensas a padecer síndrome metabólico, o si tienes familiares o tuviste familiares que padecían diabetes tipo 2 sobre todo, también es otro factor. Y por último, también tenemos pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico o pacientes que tienen apnea del sueño o psoriasis. Se ha visto que tienen cierto vínculo con poder desarrollar síndrome metabólico. Pero también hay factores de riesgo que se pueden controlar. Y aquí podemos hablar principalmente cuando la persona pues no tiene una actividad física. Ya hablamos de un poquito de lo que es, beneficios que trae el tenerla, y pues cuando no la llevamos a cabo, pues una de las principales consecuencias va a ser el sobrepeso, la obesidad, y es por eso que principalmente es un factor que nosotros podemos controlar al llevar a cabo esta actividad física de manera recurrente. Otro factor de riesgo es que tengamos una dieta pues poco saludable, y que a la hora de nuestros tiempos de comida pues puedan ser a lo mejor solamente 2 tiempos de comida, que solamente desayuno y luego ceno, o como y ceno, pero que cada vez que me siento, mis porciones de comida son muy grandes para llenar pues todo ese tiempo en que paso en ayunas. Por otro lado, también el no dormir lo suficiente o tener un sueño que tenga una mala calidad. Muchas veces decimos, ay, no, pues yo con 4 o 5 horas yo ya estoy como nueva, pero pues realmente hay estudios que comprueban que lo ideal es que dormamos de 7 a 8 horas diarias para poder que nuestro organismo trabaje y metabolice todas esas grasas, carbohidratos que estamos consumiendo, y que nuestros niveles hormonales también se mantengan estables y no haya complicaciones a nivel de nuestra salud. Otro factor de riesgo también es fumar y beber alcohol en exceso, ya que pues se ha visto que el alcohol pues es propenso también a tener un alta en lo que es la presión arterial y en los triglicéridos. De igual manera, pues fumar pues es también va dañando nuestras arterias y las va adelgazando, de manera que también sea más propenso a que haya un estrechamiento de ellas y que puedan venir los problemas cardiovasculares o de circulación. Y pues como nombrábamos ahorita, lo que es el sobrepeso, la obesidad, e incluso el hígado graso no alcohólico, que en sus etapas tempranas pues también puede ser reversible, pues también es importante considerarlo como un factor de riesgo, pero que se puede controlar llevando buenos hábitos. Bueno, como prevención, pues podemos decir que hacer actividad física alrededor de unos 30 o 45 minutos, unas 5 o 6 veces a la semana, sería lo óptimo para poder evitar el desarrollar cualquier padecimiento que nos puedan llevar a un síndrome metabólico, la cual la actividad física pues también nos va a mantener en un peso saludable, que es lo que se busca como una manera de prevención, llevar una buena alimentación, tratando de que sean quizá porciones más pequeñas y que sean mayores tiempos de comida, sería lo ideal, así como limitar la sal que se encuentra, de manera al momento de cocinar, tratar de evitar el añadir más sal de lo que los productos que consumamos pues ya tienen, así como también evitar lo que son
alimentos procesados, comida congelada, los embutidos, las frituras, que son muy altos en sal de manera industrializada, pues es importante tomarlos en cuenta, así como las grasas saturadas y las grasas trans, perdón, que también están presentes principalmente en postres, en comidas congeladas, en palomitas de micro, y que, pues, como decíamos, son dañinos para nuestro organismo. También el mantener lo que son los niveles bajos de estrés, em, así como pues tener una buena cantidad y calidad de sueño. em, Cuando no dormimos adecuadamente, cuando nuestros niveles de estrés son altos, se genera la hormona que conocemos como hormona del estrés o cortisol, y que esta lo que va a ocasionar es que haya un desequilibrio hormonal y que eso nos lleve a que haya un aumento de grasa corporal, principalmente visceral, y que es uno de los padecimientos, afecciones del síndrome metabólico. También estos dos nos llevan a que, sobre todo, el no tener una buena calidad de sueño, que muchas veces nos dé hambre en las noches, sobre todo, nuestro apetito aumenta. También se presentan mayores episodios de ansiedad y pues obviamente también nos llevan a un mayor riesgo de padecer resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Por otro lado, también evitar fumar o beber alcohol en exceso, por lo que comentábamos ahorita, que también pues aporta mayores calorías a nuestra dieta y sin embargo pues no nos aporta nutrientes. Bueno, y ahora como tratamiento, pues pudiéramos decir que muchas de las afecciones que se presentan en el síndrome metabólico, pues pueden atenderse con cambios en el estilo de vida. Entonces es importante tener en cuenta que haya modificaciones en nuestros hábitos alimenticios, principalmente, como los que ya mencionamos, que haya una mayor actividad física y que sea constante, que tengamos buenos hábitos de sueño, que se tomen los medicamentos ya descritos por el médico o los suplementos que se pudieran necesitar, al igual que acudir a todos los estudios y las consultas de control para poder llegar a los objetivos de mantener estos padecimientos controlados y que pudieran ayudarnos en el tratamiento de este síndrome. Y pues por último, vamos a dar ahora unas recomendaciones eh, como nutriólogos, y es importante mencionar que para cada persona siempre es indispensable que se le haga una historia clínica y que conforme a lo que están presentando es como se van a tener que llevar a cabo el plan de alimentación de una manera personalizada. En cuanto son las recomendaciones más prácticas o generales, vamos a ver que tenemos lo que son verduras de hojas verdes principalmente, brócoli y zanahoria. Por otro lado, también lo que son las frutas, donde pudiéramos añadir las manzanas, uvas, ciruelas, con muchos frutos con muchos antioxidantes, también naranjas, bananas o peras. Y por último, también podemos mencionar granos integrales como son la avena, el arroz, pan y pastas que sean, como decimos, integrales para que nos puedan aportar también fibra, que nos pueden ayudar a tener una mejor digestión y también controlar los niveles de grasa y de azúcares en sangre. De igual manera, consumir lácteos que sean
descremados o bajos en grasa, los cuales pueden ser yogur, requesón, leche, quesos. Y aquí la recomendación es que chequemos que los quesos, entre más blancos sean, pues nos van a indicar que hay menor cantidad de grasa en ellos. Entre más amarillos los veamos, nos pueden hablar de que en su elaboración llevan mayor cantidad de grasa. Otras recomendaciones sería que los alimentos que tienen alto contenido proteico son muy recomendados, como son los pescados, las carnes magras, que son las carnes que son pues que son como que con menos grasa, como pudiera ser la carne molida, que muchas veces leemos los porcentajes que dicen 90, 10, 85, 15, que nos hablan de que es mayor la cantidad de carne, de producto proteico y menor de grasa. Pudiera ser tanto carne de res como un lomo de cerdo, como pollo. También mencionamos los huevos porque son un producto que nos dan alto contenido de proteínas y que pues simplemente es recomendable consumirlos de una manera moderada. Los productos de soya también en general, los frutos secos como las nueces, las almendras y las semillas como las de calabaza, la chía, linaza. En cuanto a legumbres, pudiéramos mencionar lo que son las lentejas, los garbanzos, los frijoles, las habas, que también nos van a aportar bastante fibra y que nos aportan también una buena cantidad de proteína. Y también debemos considerar y no dejar a un lado lo que son los aceites y los alimentos con alto contenido de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Estos alimentos pues nos van a aportar una gran cantidad de omega 3. Esto nos va a ayudar mucho a disminuir los niveles de inflamación que ocurren en el síndrome metabólico o en todas las afecciones o padecimientos que están eh, vinculados a este síndrome. Y podemos mencionar ahí que es importante consumir el aceite de cánola, aceite de oliva, las mantequillas de los frutos secos, que sería una crema de cacahuate, la crema de almendras, y, todas esas cremas o mantequillas que les llaman, que nos aportan una buena cantidad de grasas buenas, al igual que el aguacate y el tofu. Y bueno, pues como conclusión, podemos decir que el síndrome metabólico, pues es una enfermedad que en la actualidad mucha gente pudiera estar padeciendo y sin embargo no saberlo. Y, y que pues hay maneras en cómo tratarlos que están a nuestro alcance, que están en nuestras manos y que pudiéramos considerar para no llegar a que ese síndrome nos pueda dar ya enfermedades irreversibles como son que mencionamos, tanto enfermedades de corazón como enfermedades circulatorias, incluso lo que es la diabetes, que ya es una enfermedad crónica y que pues no tiene cura como tal. Entonces aquí en esta imagen es simplemente para que recordemos lo que es el síndrome metabólico y que nos pongamos como en lugar de esta persona que está aquí y cómo está rodeada de pues continuos exámenes médicos, de sangre, consultas, medicamentos, etcétera, pues por llevar una eh, vida quizás no le esté favoreciendo a su organismo y que obviamente pues en algún momento pueda afectar su salud de una manera ya no reversible. Al contrario de esta persona que vemos aquí,
que pues está rodeada de cosas que son benéficas para su salud y para su organismo y que pues obviamente nos pueda dar una mejor calidad de vida. En la bibliografía y pues muchas gracias por su atención. Por mi parte es todo. Que tengan una buena tarde. Gracias.